Bueno, buenas tardes. Esta semana, buenos días, perdón. Esta semana va a ser una semana muy intensa. Una semana que podríamos describir como una semana de descarte. Básicamente el gobierno tiene a tiro varios proyectos que apuntan al descarte ambiental, al descarte humano, al descarte de los niños. Está previsto tratar en el Congreso la definitiva sanción de la reforma laboral, luego de las modificaciones que hizo diputados en el Senado, con todo lo que ello implica en materia de reducción de indemnizaciones, en materia de extensión de periodo de prueba, en materia de inestabilidad laboral y precarización. Está previsto también la otra media sanción a la ley penal juvenil por parte del Senado, que pretende, digamos, encarcelar a los jóvenes preadolescentes prácticamente de 14 años, sin ninguna infraestructura que garantice que eso sea algo racional. Lo más probable es que terminen en cárcel común, entremezclados en una especie de escuela del delito. Y está previsto también que traten o empiecen a tratar la ley de afectación, concretamente de la jurisdicción de los glaciares, lo cual significaría dejar a cada distrito, a cada jurisdicción, a cada ministerio de minería de cada provincia, librado a su propia suerte, la suerte de los periglaciales y los glaciares, lo cual podría afectar seriamente a un recurso estratégico para la vida que es el agua. Agua que ya se está afectando en Mendoza, con proyectos como el de la minera San Jorge, que obviamente un proyecto que flexibiliza las condiciones de protección de los glaciares, como vamos a ver en el transcurso del programa de hoy, naturalmente apunta a este descarte. El gobierno tiene los votos, aparentemente, para las tres iniciativas. A esto le podemos agregar una cuarta medida que tiene que ver con el desfinanciamiento y abandono del SISU, que deja, digamos, a 5 millones de personas de barrios de emergencia, digamos, sin posibilidad de poder urbanizar sus respectivos barrios, y deja más de 250.000 de mujeres sin trabajo, obras completamente paralizadas, con lo cual, si tenemos que buscar un común denominador de las iniciativas que toma el gobierno, son todas de descarte. Descarte de los trabajadores, descarte de los preadolescentes, descarte del agua, descarte de los barrios vulnerables. Y frente a esto, digamos, una oposición completamente fragmentada, donde no aparece un referente claro, una dificultad para poder enhebrar movilizaciones masivas, que habitualmente terminan con episodios represivos, pero yo quiero ver el medio vaso lleno de lo que se está gestando. Y el medio vaso lleno, obviamente, hay que verlo desde el punto de vista que importa, que es el material. La semana pasada hubo un paro general de la CGT como no hacía por lo menos 10 años que ocurría. Hubo paros generales claramente en el gobierno de Milei, pero todos paros de acatamiento totalmente parcial, habida cuenta del funcionamiento del transporte. Esta vez no solamente se paralizó el transporte en todo el país, aclaro, en todo el país. Hay que tener corresponsales y hablar con los compañeros de todas las provincias para ver qué pasó en Jujuy cuando intentaron mover los micros, qué pasó en Tucumán, qué pasó, digamos, en la empresa Dota, para darse cuenta de la contundencia del paro. Y hay que tomar conciencia de que los gremios marítimos y portuarios paralizaron la actividad 48 horas. Esto significa paralizaron completamente el comercio exterior, es decir, importaciones y exportaciones. Estamos hablando de una pérdida para la burguesía de por lo menos 600 a 700 millones de dólares internos, que tienen que ver, digamos, con la economía cotidiana, y estamos hablando de otros 600 a 700 millones externos, que tienen que ver con el flujo de importación y exportación. Alrededor de 1.400 millones de dólares, según el propio Adorni, 1.600 millones de dólares, y realmente el movimiento obrero pegó donde duele, que es en el bolsillo de la patronal. No sirvió para nada. El artículo de la licencia voló por los aires. Ese día no pudieron sancionar la ley que pretendían sacar entre gallos y medianoche. Y obviamente, si la CGT tuviera voluntad de continuar la lucha, continuar las medidas de fuerza, otros irían al cantar. Algunos gremios están anunciando un paro de 36 horas, como en el caso de la UON, como en el caso de la CTA, como en el caso del FRESU.
Vamos a ver qué actitud adopta la CGT, aunque hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. Esperamos que entienda que este es el camino. El camino es que si a los trabajadores le van a quitar la dignidad, a la burguesía hay que sacarle el capital o arruinarle el capital lo máximo posible. Y otra cuestión, hay quienes dicen que la CGT y sus paros son materos, domingueros. La verdad que si es un paro matero, hacerle perder 1.600 millones de dólares a la burguesía, bueno, es el paro matero más costoso del planeta. Y por otro lado, desafío a los que subestiman un organismo del pueblo, aunque tenga una dirección errática o vacilante o como la quieran llamar, desafío a que me indiquen un solo país en el planeta que tenga la capacidad de paralizar toda la economía y la importación y la exportación. Este es un dato del vaso medio lleno. El otro dato del vaso medio lleno son las 7 elecciones consecutivas de candidatos que impulsa Trump que perdieron todas las elecciones, y por paliza, incluso en distritos como Illinois o Texas, donde tenían una amplia mayoría. Malas noticias para Trump también en la Corte Suprema, donde además le frenaron los aranceles a Piacere por decreto. Malas noticias en las encuestas que indican que hoy tiene un nivel de impopularidad del 60%, con lo cual está caminando hacia elecciones intermedias en la cual puede perder en el Capitolio la mayoría, y esto podría complicarlo incluso en términos de un impeachment, y ni hablar cuando todavía, cuando se revele lo que falta todavía de los archivos de Epstein. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente el gobierno nacional no tiene reservas, depende completamente del Tesoro norteamericano, depende de BlackRock, depende de JP Morgan, y bueno, si el gobierno de Trump empezara a vacilar o empezara a tambalear, esto sería una complicación gravísima para un esquema macroeconómico que tiene un dólar sobrevaluado, concretamente, y que se sostiene, digamos, en una macroeconomía artificial, tan artificial como las estadísticas del INDEC que hace 2 semanas quedó al descubierto que estaban siendo dibujadas con parámetros de hace 20 o 30 años. Es decir que no la tiene tan fácil el gobierno como parece, por eso quiere acelerar todo el descarte esta semana, ¿sí? A no desesperar, porque también en la época de la Alianza se votó una reforma laboral que después un gobierno popular la derogó, a concentrarse en los puntos donde vamos ganando territorio. Es la primera vez que un paro nacional afecta, y de verdad, a Gran Capital, bajo la era Milei, porque hasta ahora lo que teníamos era marchas que terminaban en represión, gases, etcétera, pero la verdad, lo que queríamos ver era el efecto contundente que se puede generar sobre el enemigo que nos está atacando, y este es el camino. Este es el camino que, por supuesto, hay que ver si la conducción de la CGT está dispuesta a profundizar o no. Por lo pronto, el FRESU está llamando a un paro de 36 horas con movilización, que por supuesto apoyamos, y estamos reclamando naturalmente al CGT que también se sume y se pliegue, digamos, a reproducir lo que la semana pasada ocurrió para mostrar la potencia y la fortaleza del movimiento obrero, ¿sí?, que lo daban por muerto, pero claramente la semana pasada demostró que tan muerto no está, a pesar del 43% de trabajadores informalizados, algo que tendríamos que haber resuelto bajo los 16 años de gobiernos populares que tuvimos del 2001 a la fecha. Esto es Laudatista, episodio 39. No todo está perdido, no todo está tan fragmentado, no todo es desmoralización, no todo es sinónimo de que 4 personas en la calle es más importante que hacerle perder 1.600 millones de dólares a la burguesía, así que hay que ver las cosas con un lente un poquitito más profundo y un recordatorio histórico que es importante. Miren, alguien muy importante que hizo una de las revoluciones más importantes del siglo pasado, se llamaba Vladimir Lenin, ¿sí?, subestimaba al pueblo cuando no tenía conducción y era cagado de hambre por el zar Alejandro III, ¿sí? Hubo algo que se llamó Revolución de 1905, ¿sí?, sin dirección, donde el pueblo creó sus propios organismos. Los soviets no nacieron con los bolcheviques, los soviets nacieron en 1905 frente a la desesperación del pueblo que reclamaba paz, pan y trabajo. Y concretamente el zar los reprimía una y otra vez. Esa rebelión, que
obligó al régimen a avanzar hacia una monarquía parlamentaria y a ceder una serie de concesiones, fue lograda por el pueblo que en algún momento hace tronar el escarmiento, en algún momento crea sus propios organismos y que la cuestión no es tan lineal. O sea, si los organismos no están, el pueblo los va a crear. En el 2001 acá ha sido una prueba contundente al respecto. En aquel momento la CGT no tuvo un papel protagónico en aquellos días donde tuvimos 5 presidentes, pero sí los piquetes, las asambleas barriales y un montón de las fábricas recuperadas y un montón de organismos ad hoc que el propio pueblo fue creando al compás de su propia necesidad e interés de clase. Entonces, en esta perspectiva, me parece que todavía está abierto el partido y que formalmente puedan votar una ley no significa necesariamente que esto tenga una aplicación inmediata. De hecho, la primera ley que se votó en esta bendita patria, antes de ser patria, cuando éramos virreinato, fue la ley del monopolio comercial español y hasta el propio virrey no la cumplía porque contrabandeaba con Brasil. Con lo cual, acá las leyes formalmente garantizan poco, lo que garantiza son los hechos concretos y las relaciones de fuerza. Bueno, estamos en Laudatistas, episodio 39, comenzamos el programa.